Hola, en este video vamos a tratar todo lo correspondiente al cuidado de enfermería a personas con lesiones en tejidos blandos, específicamente lo relacionado con el proceso de cicatrización de las heridas. Este proceso es un proceso fisiopatológico, entonces también es reconocido con ese nombre, fisiopatología de la cicatrización de los tejidos. Consta de cuatro fases que ocurren una seguida de la otra. Inicialmente una fase latente, proliferativa, de contracción y terminaremos con la fase de epitelización. En la fase latente, esta fase también es conocida como una fase inflamatoria o de hemostasia, generalmente dura de 0 a 3 días. De todas maneras, considero que el tiempo no es un elemento clave para identificar las fases. Es mejor aprenderlas a identificar a partir de sus manifestaciones o características. La fase latente a su vez se subdivide. En la fase latente encontramos un primer proceso que es la coagulación o hemostasia. Ocurre inmediatamente después de que ha sucedido la herida. Después de que se ha presentado la lesión de un vaso, se liberan diferentes vasoconstrictores como la noradrenalina, la adrenalina y la vasopresina. Esta liberación de vasoconstrictores lógicamente va a generar la vasoconstricción del vaso sanguíneo para que se disminuya la pérdida de sangre. Al mismo tiempo, con la vasoconstricción ocurre el proceso de agregación plaquetaria. Esto significa que los trombocitos o plaquetas que están cercanos al sitio de lesión llegarán para poder hacer la primera adhesión sobre la lesión, disminuyendo así la cantidad de sangre eliminada o perdida. Luego de esta adhesión ocurre un proceso de activación y secreción y por último la agregación. Estos tres procesos son subsecuentes y requieren que las plaquetas estén en óptimo estado. Por ejemplo, si una persona toma antiagregantes plaquetarios como la aspirina, el proceso de agregación va a ser retrasado, se va a demorar un poco más de lo normal, extendiendo así la pérdida de sangre. Otras personas también por patologías sobre específicamente la acción plaquetaria puede tener también prolongación de estos tiempos. Junto con la vasoconstricción y la agregación plaquetaria ocurre un proceso denominado iniciación, en el que se empieza a producir la estimulación de los factores de coagulación activados por la tromboplastina y la vitamina K para que se dé así la propagación y amplificación de los factores de coagulación con el objetivo de generar trombina y junto al fibrinógeno ejercer el proceso de coagulación, logrando tener sobre el sitio de lesión una fibrina estable. Lógicamente, entre más grande sea la lesión, más prolongados van a ser los tiempos necesarios para alcanzar la hemostasia de forma independiente. En general se espera que una herida haga ese proceso alrededor de los 10 primeros minutos y logre disminuir el proceso de sangrado. Otros factores que pueden intervenir negativamente entonces tienen que ver con estos factores de coagulación, desde que una persona tenga, por ejemplo, disminuido la producción o síntesis de vitamina K o tenga un trastorno de la coagulación donde alguno de estos factores esté disminuido o no se produzca suficientemente y la consecuencia va a ser que no se dé el proceso de coagulación. También están las personas que toman anticoagulantes. En ese caso, las personas van a manifestarse con un periodo más prolongado de sangrado
y lógicamente esto puede empezar a retrasar el proceso de cicatrización. Después de que se alcanza la hemostasia, en este proceso fisiopatológico se van a liberar sustancias vasoactivas como la histamina, bradicina, específicamente para volver a vasodilatar el vaso que se había vasoconstreñido. El objetivo de la vasodilatación es lograr nuevamente irrigación sanguínea. Como los vasos sanguíneos de los que estamos hablando fueron los vasos que se lesionaron, necesariamente estos tienen que empezar la reparación. Para lograr esa reparación se necesita que empiece a haber nuevamente aporte sanguíneo y con esto que se retome también la perfusión a los tejidos. Entonces es necesaria esa vasodilatación. La vasodilatación no se da hasta que se haya desarrollado totalmente la hemostasia. Durante la vasodilatación es posible que se dé exudado en mínima cantidad por nuevamente la apertura de ese vaso. Enseguida de la vasodilatación se produce un segundo subproceso de la fase latente, que se denomina reacción inflamatoria. Esta reacción se da por el exudado que se produce después de la vasodilatación y junto con ese exudado aparecen los síntomas claves de la identificación de una fase inflamatoria, como son el edema o antiguamente llamado hinchazón, ¿cierto? El edema es una pérdida de exudado hacia los tejidos intersticiales. El eritema o enrojecimiento de la zona cercana a la herida, hiperemia, que es la sensación de aumento de temperatura local, y dolor. Estos están acompañados porque junto a los procesos de vasodilatación hay estimulación de citocinas y prostaglandinas que generan la reacción inflamatoria y el dolor. Se cree que estos procesos hasta ahora llevarían un curso de 2 horas de evolución. El tercer subproceso de la fase latente es la fagocitosis. La fagocitosis es una reacción inflamatoria. Perdón, me devuelvo antes de seguir porque hay otros procesos que pueden ser obstáculo en este proceso fisiopatológico. Algunas personas se automedican o están tratados por procesos inflamatorios, por ejemplo, como las enfermedades reumatoides o por dolor crónico con medicamentos que son antiinflamatorios, como los AINES, antiinflamatorios no esteroides. También ocurre lo mismo con medicamentos como los corticosteroides. Estos medicamentos van a retrasar la reacción inflamatoria y como lo decíamos en la fase anterior, el hecho de que se retrase una de estas fases ya impone un factor de riesgo sobre el proceso de cicatrización. Cuando un paciente toma corticoides o tiene un tratamiento con corticoides o con antiinflamatorios, no solamente está retrasada su reacción inflamatoria, sino que está expuesto a la posibilidad de que sea infectado fácilmente por lo mismo, porque su reacción inflamatoria está disminuida. Y ahora sí, continuamos con la tercera subfase de la fase latente. Es que hasta ahora hemos hablado de la hemostasia, luego de una reacción inflamatoria, y un tercer momento es la fagocitosis. Después de que se ha dado la reacción inflamatoria, migrarán al sitio los neutrófilos alrededor de 2 a 4 horas después de que ha ocurrido la lesión. Estos neutrófilos tienen el objetivo de empezar a fagocitar y eliminar tejido dañado y para esto liberan citocinas y enzimas disgregadoras. Después de que han transcurrido alrededor de 24 horas,
Los monocitos que también han llegado al sitio y luego se transformarán también en macrófagos que continuarán haciendo el trabajo de fagocitar bacterias. Junto con esta labor liberan citocinas y finalmente liberarán factores de crecimiento. Hasta aquí puntos importantes de esta migración leucocitaria. Como sabemos, los leucocitos se aumentan en fases de inflamación, de estrés, de ejercicio intenso, también ante las respuestas bacterianas, infecciones agudas bacterianas, y también se aumentarán en casos de traumatismo. En este caso vemos que los neutrófilos son los primeros en llegar y empezar a hacer la fagocitosis, y en un segundo momento llegarán los monocitos y se transformarán también en macrófagos para seguir con esta actividad. Es indispensable que esto se dé porque son los que limpian el sitio que va a iniciar la reparación. Si este proceso no se da, se puede infectar la herida y lógicamente se va a retrasar la cicatrización. Este proceso además es indispensable para que se produzcan factores de crecimiento, porque son estos los que estimularán la división celular necesaria para que se dé la reparación de los tejidos. Hasta aquí hemos entonces hablado de la primera fase latente, inflamatoria o de hemostasia. Bueno, y recordando entonces acabamos de hablar de la fase latente, que está constituida por tres subprocesos: la hemostasia, la inflamación y la fagocitosis. En la hemostasia fueron muy importantes las plaquetas, la vitamina K y los factores de coagulación, así como los procesos de vasoconstricción y vasodilatación. En la fase inflamatoria, el proceso se origina solamente si ha funcionado la hemostasia y se presenta gracias a que hay vasodilatación, con la producción de los síntomas característicos de la inflamación: el edema, el eritema, la hiperemia y el dolor. En la última de estas tres subfases, la fagocitosis, los elementos indispensables para que ocurra son los leucocitos, específicamente los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos, con la finalidad de que el tejido que se va a reparar quede limpio y listo y dispuesto a recibir los factores de crecimiento y los estímulos que se necesitan para las siguientes fases. Ahora vamos a seguir con la fase proliferativa. En la fase proliferativa también es llamada la fase de granulación. Generalmente empieza a ocurrir hacia alrededor del día cuarto después de que ha sucedido una lesión. Tiene unos requisitos indispensables que se deben cumplir para que esta fase se pueda desarrollar. Estos requisitos son las condiciones óptimas en el sitio de lesión, condiciones de las que estábamos hablando, es decir, sin hemostasia. No se va a desarrollar esta granulación, tiene que haberse dado la hemostasia, el proceso inflamatorio, haber quedado el tejido listo y con factores de crecimiento disponibles. Debe darse una migración de fibroblastos. Si recordamos, los fibroblastos están libres dentro del tejido, dispuestos a que cuando sean solicitados van a desplazarse hasta el sitio de reparación. Debe darse el proceso de síntesis de colágeno, también mediado por los mismos fibroblastos. Se necesita la presencia de aminoácidos y de proteoglicanos. Para que se dé la presencia de aminoácidos se necesita una persona con óptimo estado nutricional. Es por esto que es probable que ustedes se hayan dado cuenta que en pacientes con heridas extensas o por ejemplo quemaduras, dentro del tratamiento se incluyen aminoácidos o vitaminas de la A a la Z. Y para los proteoglicanos, el mayor estímulo es mantener al paciente hidratado. Algunos de los factores que pueden afectar esto tienen que ver con, por ejemplo, el proceso de envejecimiento.
porque a medida que se envejece no se da la suficiente disposición de síntesis de colágeno. Entonces es posible que los procesos de cicatrización se retrasen. También es posible que en procesos de cáncer, por ejemplo, los fibroblastos se han transformado cuando las heridas se producen en sitios cercanos a lesiones tumorales. Los fibroblastos ya no responden igual, entonces crecen aceleradamente, pero ese tejido no es de tipo cicatrizal. Y como ya dijimos, los procesos de deshidratación y desnutrición podrían afectar la fase proliferativa. Dentro de esta fase, para que se dé la granulación, tienen que darse también unos procesos específicos. El primer proceso es la angiogénesis, que consiste en el proceso fisiopatológico por el cual se reconstruyen los vasos sanguíneos. ¿Cómo se reconstruyen? A partir de una arteria cercana a la lesión, gracias al estímulo de los factores de crecimiento que se producen a partir de la lesión. Esos estímulos van hacia el endotelio vascular de esta arteria, degradan su membrana y desde allí empieza a darse una serie de divisiones celulares en forma de asas vasculares hasta que a través de diferentes y varias divisiones celulares se forma un nuevo vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo es frágil porque es un tejido muy primitivo, pero permite que se reinicie la circulación hacia el sitio de lesión. Como vemos en la imagen, el tejido empieza a hacer, desde el epitelio vascular se empieza a hacer la división celular hasta que alcanza mantener una perfusión estable hasta la herida. Entonces debe haber una vía que permita conectar sangre arterial hacia la lesión y que luego permita hacer su vaciamiento hacia la vía venosa. Eh, Lógicamente esto aumenta entonces el volumen sanguíneo hacia el sitio de lesión, porque en ese momento es necesario para llevar los aportes específicos que veíamos que se necesitan para la reparación, para continuar manteniendo viable el acercamiento de los leucocitos, para proteger el sitio de infección y para mantener un ambiente húmedo y rico en oxígeno, que es lo que se necesita para poder hacer la división celular. Eso se logra alrededor del día 5 después de que ha ocurrido una herida. El segundo proceso ya es directamente la formación del tejido de granulación, que también es llamado fibroplasia. Para que se dé esta formación siempre tiene que haber, entonces, como vemos aquí, un vaso arterial del cual se ha desarrollado la angiogénesis. Esta formación de tejido de granulación parte de que la trombina estimula a los fibroblastos que están en el territorio cercano para producir fibronectina, que junto al colágeno constituyen el esqueleto de migración celular. Entonces, a partir de esos fibroblastos se empieza a hacer el estímulo de secreción, de síntesis de colágeno, de sustancia fundamental de elastina como elementos indispensables para facilitar el desarrollo de ese tejido. Cuando la división celular se da, me vuelvo un poco para hablar de esto, la división celular se va a dar desde los bordes y desde el fondo de la herida y se va a mantener firme hasta alcanzar la unión de los dos extremos de una herida. Como vemos en este caso, entonces la división celular ha alcanzado a hacer una reparación total. ¿Qué características tiene el tejido de granulación? Como decía, es un tejido primitivo, por lo tanto se ve de un rojo intenso. Cada uno de los gránulos se ve como la cabeza de un alfiler. Es de un color rosado, vítreo. En algunos casos es tan transparente que es posible ver a través de la terminación de los vasos sanguíneos en forma de arbolillos vasculares. Es una superficie que se debe ver húmeda, brillante y de color rojo asalmonado. En esta foto vemos que hay una zona donde ha adquirido un color amarillo
que se debe tratar de mantener identificado porque es posible que sea tejido de fibrina que puede dañar la granulación. Entonces aquí ya llevamos bastantes días esperando a que crezca la granulación, por lo tanto es importante cuidarla. Eh, como estábamos diciendo, el tejido es un tejido transitorio, fácilmente sangra. Si se coloca un vendaje compresivo o muy fuerte o no tenemos cuidado durante la curación, es posible que este tejido se degrade, vuelva a sangrar, se dañe todo el proceso fisiológico que ha hecho el cuerpo para tratar de reparar la herida. El tiempo de granulación depende de la gravedad del daño. Entonces, por ejemplo, pacientes con abdomen abierto en los cuales se decide hacer el cierre, dejando el abdomen abierto, van a tardar siempre varias semanas hasta lograr la granulación. Actualmente existen muchos productos que estimulan este proceso de forma más acelerada. Aquí tenemos el caso de un joven que sufrió abulsión de los tejidos en un accidente automovilístico. Él recibió injerto, más adelante lo analizaremos, y colgado. Lo importante de esta imagen es que podemos observar que hay tejido de granulación. El tejido de granulación, como decíamos, húmedo, simétrico, que conserva la coloración, los bordes se ven sanos y podemos estar tranquilos porque hasta ahora el proceso de cicatrización va muy bien. En esta herida todavía se observan los puntos de contención porque al paciente se le hizo diferentes procedimientos quirúrgicos para poder organizar nuevamente el tejido que se había desprendido y en otras partes hacer injerto. Ya entonces hemos visto hasta ahora las dos primeras fases. Un resumen de esta fase proliferativa es que consiste básicamente en dos procesos. La angiogénesis, por la cual se reconstruye vasos sanguíneos a partir de una arteria sana, se da por división celular, siempre es dependiente de que la herida sea capaz de estimular la división celular. A este proceso de angiogénesis es la base de la producción de nuevos vasos sanguíneos. Y una segunda fase o subfase dentro de la fase proliferativa es la formación del tejido de granulación, proceso denominado fibroplasia. Y ese tejido de granulación lo que va a hacer es una división celular consecutiva a partir de los fibroblastos hasta rellenar, unir los dos extremos de una herida gracias al tejido de granulación. Ahora continuaremos con la tercera fase o fase de contracción. Veamos ahora la tercera fase. Se denomina fase de reconstrucción, contracción o madurativo. La consiguen en las diferentes referencias bibliográficas con estos nombres. El protagonista en esta fase son los fibroblastos. Ellos se transforman porque probablemente ya no se necesitan más. Ya se hizo la reconstrucción completa del tejido. Algunos van a pasar a ser fibrocitos y quedan entonces como fibroblastos de reposo, esperando a que los vuelvan a requerir, y otros se convierten en miofibroblastos que empezarán a hacer actividad de contracción, provocando la tensión de fibras de colágeno y con esto la contracción, de allí el nombre de la fase, la contracción o reducción del tamaño de la herida. En esta fase es posible que el paciente se queje de tensión sobre los tejidos. Es importante porque hace parte de las manifestaciones. En el borde del tejido de granulación además aparecerá tejido epitelial, porque después de que los fibroblastos se transforman va a empezar a migrar ese tejido epitelial desde los bordes de la herida hasta el centro, cubriendo totalmente el tejido de granulación. Esto ocurre alrededor del día séptimo al décimo después de que se ha producido una lesión tisular. En este
imagen tenemos el caso de un paciente con una lesión por insuficiencia venosa de varios años de evolución. El paciente presenta alteraciones en el proceso de cicatrización, pero me parece importante aprovechar la imagen para mostrarles que tiene tejido de granulación, pero pues ya no se ve completamente cubriendo toda la herida porque en algunas partes ha empezado a crecer tejido de epitelización. Normalmente el tejido de epitelización empieza desde los bordes y se va extendiendo hasta el centro de la herida y al mismo tiempo se va haciendo la acción de contracción de los miofibroblastos. En este paciente, la epitelización, por ejemplo, miren que se ha dado primero en el centro, pero se debe a los problemas para lograr llegar a esta fase que ha tenido este paciente, pues lleva varios años de evolución tratando de hacer el cierre de esa herida. Lógicamente, con el crecimiento del tejido epitelial, se va entonces reemplazando el tejido de granulación y en este momento pasaremos a hablar de la fase de epitelización o cuarta fase del proceso de cicatrización. A la primera formación de epitelio periférico le sigue una siguiente división celular, logrando engrosar el estrato epitelial. Es necesario tener en cuenta que la fase de epitelización es el único método que necesitan las heridas superficiales, como una cortadura superficial de forma lineal o las escoriaciones, porque sería suficiente para volver a reparar el tejido. Todas las demás lesiones necesitan que se hayan desarrollado las primeras fases para llegar a la epitelización. ¿Qué significa? Sin granulación no vamos a llegar a la fase de contracción, y sin contracción no se llega a la fase de epitelización. Después de esta epitelización se hace un proceso denominado remodelación tisular. En esta remodelación, el tejido de epitelización va adquiriendo características muy similares al resto de la piel. Para esto hace aumento de las uniones de colagenasa, logrando una mayor fuerza tensil. Esa colagenasa rompe el exceso de colágeno, creando un equilibrio y haciendo regresión de todos los capilares que ya no se necesitan. La angiogénesis que se había producido simplemente desaparece. Los materiales que se utilizaron se reabsorben. Lo que se deba eliminar se elimina por vía linfática. Hay disminución de los proteoglicanos y por consiguiente hay disminución de la concentración de agua, logrando que la herida quede al mismo nivel del resto de la piel. Y es cuando se observa el verdadero tejido cicatrizal. Se considera que este proceso va a durar varios meses, incluso puede tardar hasta un año. En esta imagen observamos el caso del paciente, aquí lo vamos a ver detenidamente, un paciente con una avulsión grave de los tejidos. Esa imagen fue cuando llegó a urgencias. En esta imagen observamos que le hicieron un primer procedimiento de colgajo, porque como sufrió eh, avulsión se desprendieron totalmente los tejidos del hueso. Entonces se reacomodaron las zonas de tejido blando que se podían volver a adherir. Para eso se necesitan procedimientos de reparación de vasos sanguíneos, logrando que el tejido vuelva a tener buena irrigación. Después de este procedimiento quedaba esta zona bastante extensa que fue a la que se le hizo injerto. Aquí vamos empezando a hablar de que el colgajo es, aquí en este paciente fueron los dos del mismo. El colgajo tiene que ver con la recomendación de tejidos, no solamente de piel, puede llevar tejido celular subcutáneo, músculo e incluso otros anexos.
y el injerto es solamente el traslado de las capas de la piel, dermis y epidermis. Aquí vemos cómo ya está cicatrizando después del injerto, la epitelización avanzada y cuando ya se logra la remodelación tisular, que es el final de la cicatrización de este paciente. De esta manera hemos revisado entonces las 4 fases del proceso de cicatrización. Alterno a estas 4 fases ocurren diferentes procesos de cierre. Una intención de cierre es necesaria siempre para completar el proceso de cicatrización. Ahora entonces revisaremos esas intenciones de cierre, en qué consisten. Una intención de cierre es simplemente una forma que sigue una lesión para lograr la cicatrización completa. El cierre por primera intención se presenta en heridas con bordes de fácil unión, es decir, heridas lineales de tipo incisivas que no han tenido o si tuvieron pérdida, la pérdida de tejido fue mínima y que por lo tanto es fácilmente afrontable. En esta gráfica observamos que la herida recibió sutura, esa es la forma de afrontamiento. El tejido de granulación no es visible, pero recordemos que sí es necesaria la fase de granulación, que significa que para que se dé un cierre por primera intención, la herida ha pasado por todas las fases que acabamos de ver. Este cierre es de tipo fisiológico, deja poca cicatrización visible, generalmente no tiene riesgos elevados de infección, no tiene muchas complicaciones. Es generalmente la forma más rápida de lograr la cicatrización. Ocurre en heridas, por ejemplo, las heridas quirúrgicas. El cierre por segunda intención se da cuando la herida ha sufrido una pérdida grande de tejido, por ejemplo en úlceras por presión. En esta imagen entonces vemos que la lesión deja distanciamiento entre los dos bordes y por lo tanto esos bordes no pueden ser aproximados. Se requiere que se dé división celular hasta lograr la granulación para poder unir esos tejidos. Siempre que las heridas se dejen así con los bordes separados, hasta lograr la granulación está ocurriendo un cierre por segunda intención. Este proceso va a durar más que el cierre por primera intención. Depende de qué tantos números de días necesite el tejido para alcanzar la granulación completa. Tiene más riesgo de infección, pueden ocurrir fallas cicatrizales, por lo tanto generalmente queda cicatriz. Es posible que no solamente ocurra, por ejemplo, en úlceras por presión o úlceras de otro origen como los pies diabéticos, las úlceras por insuficiencia venosa y arterial, sino que también ocurran después de procedimientos quirúrgicos donde no fue posible hacer el cierre. Por ejemplo, pacientes con apendicitis donde durante el procedimiento se observa que hay infección, el médico decide dejar abierto. Mientras que el paciente tenga la herida abierta, se realicen curaciones y los bordes sigan separados, ese paciente estará cicatrizando por segunda intención. El cierre por tercera intención se da cuando un paciente que tenía la herida abierta ahora pasa a una aproximación de los bordes. Es posible en las heridas quirúrgicas que quedaron abiertas. En ese caso, el paciente ha tenido que pasar por un tratamiento de antimicrobiano para eliminar la infección. Se han requerido probablemente lavados quirúrgicos o curaciones hasta eliminar esa infección.
Se han eliminado los tejidos que están desvitalizados o necróticos para lograr que se dé el proceso de granulación y se mantiene la herida abierta hasta alcanzar la resistencia a la infección. Esto se da cuando ya hay granulación en ambos bordes y esa granulación está avanzada. El cierre por tercera intención puede ocurrir de dos formas. Como vemos en la imagen, que el paciente sea nuevamente llevado a salas de cirugía. Allí el cirujano hace remodelación de los bordes, elimina los tejidos que están frágiles, se elimina en parte la granulación, pero lo que va a lograr es que se puedan unir los bordes que quedaron allí debajo, como vemos en esta imagen. De esa forma, el paciente queda con un cierre por tercera intención. ¿Cuál es la diferencia con la primera intención? Que aquí hubo un proceso donde se dejó abierto por un tiempo para que el tejido lograra resistencia y luego se necesitó remodelación. La segunda forma en la que puede ocurrir un cierre por tercera intención es cuando se decide que el paciente no vuelva a cirugía, sino que los enfermeros, después de una curación, hagamos el afrontamiento de los bordes. Debe cumplir los mismos requisitos: estar sin infección, no tener tejido desvitalizado y haber avanzado suficientemente el tejido de granulación. Por último, el cierre por cuarta intención ocurre cuando el proceso fisiopatológico de reparación de los tejidos no se puede dar de forma espontánea o natural y requiere aceleración del proceso a través de la aplicación de injertos y de colgajos. En esta imagen vemos a un hombre de 63 años que sufrió quemadura por electricidad. La herida tiene un área de 10 por 8 centímetros de lesión. Aquí se hizo un posoperatorio de fasciectomía, en donde observamos una pérdida grande de tejido. Esta imagen muestra el procedimiento quirúrgico por el cual se hizo el colgajo, trasladando parte de músculo a la zona que quedaba más expuesta y de mayor riesgo. Y finalmente, 3 semanas después, cómo ha avanzado la curación. Esa coloración es normal en injertos. Entonces el paciente recibió colgajo e injertos para acelerar el proceso. Esto es una cicatrización por cuarta intención de cierre. Muchas gracias.